Hola chicas, esperamos ahorita que se unan para comenzar con el taller. Vamos a esperar ahorita poquito a que se unan. Vayan preparando sus materiales. Vamos a utilizar nuestros hilos de bordar en el color que quieran bordar su ojito. Nuestra hoja cuadriculada o papel mantequilla. Y si tienen sus ojitos a la mano, también. Agujas, pestañas de estas. Si le van a poner pestañas a sus ojitos, o igual vamos a bordar con este, les voy a decir cómo bordar las pestañas aparte. Si no tienen sintéticas, que sean con hilo. Vamos a dar unos minutitos más para que se conecten las demás. Vayan arrimando su material. Díganme cómo se les ha hecho, si se les ha hecho fácil las primeras dos etapas que vimos con el fieltro y con el bordado en tela. Aquí vamos a hacer el de ojitos. Vamos a bordar ojitos. El viernes voy a subirles otra clase y otros videos para cómo bordar boquitas, ya que también van a hacer fieltro, tela y bordados en el mismo muñeco. Van a ser 3 tipos de boquitas también. Si tienen algunas sombras de estas, esta viene en 3 tonos, 2 café fuerte y 1 negro, para remarcar un poquito más lo que es arriba del párpado. Estas yo las compro en los tianguis, no tienen que ser de marca. Mi rubor, de este maquillaje se rompió, pero aún así sirve para pintar las chapitas. Igual, si lo quieren hacer más fijo, pueden utilizar lo que es colores pastel. Estos a la hora de que pintan ya no se deslavan. Déjenme activar el chat para ver sus mensajes. Si tienen alguna duda o algo, como vayamos bordando. Hay 4 chicas, pues creo que vamos a comenzar. Las demás a lo mejor no se pudieron conectar, pero va a quedar grabado este video. Entonces no van a tener ninguna dificultad porque lo van a poder volver a ver. Vamos a comenzar entonces. Vamos a escoger qué tipo de ojo queremos bordar. Antes que nada, según también la cabeza. Ya como les he dicho, según el tamaño de su muñeco, es el tamaño que tienen que escoger de ojo. Este es para los de Little Pony, pero según el tamaño de su muñeco van a escoger el ojito. Disculpen si se oye algún otro ruido extraño aquí en casa. Lo que pasa que vivo en una casa pequeña y pues la calle se oye muchos ruiditos. Entonces aquí vamos a ver qué tipo de ojito queremos. ¿Se fijan? Tenemos que estar viendo qué tipo de ojo, el tamaño de ojo.
Si ya vieron el video de Frida que tengo en YouTube, ahí está el video de ojos básicos. El de ojitos básicos. Esos son sencillitos. Los que vamos a hacer hoy van a ser más. Mire, si se fijan, tenemos que estar viendo el tamaño. Creo que van a quedar bien este tamaño de ojito. Igual, tengo aquí una planilla de un ojo más grande que hice en papel mantequilla. Vamos a recortarlo. A mí me gusta trabajar con moldes porque así nos quedan del mismo tamaño los dos ojitos. Igual, si no tienen moldes y quieren sacar un ojo distinto, pueden utilizar, como les digo, su hoja cuadriculada. ¿Por qué? Porque cada punto que tenemos aquí son los puntos que vamos a estar marcando en la hoja. Si queremos hacer un ojo almendrado como este o un ojo circular, van a contar siempre los cuadros. Uno, por decir aquí ya es uno. Igual lo pueden hacer como tipo cuadradito, después al final se le da forma. Aquí ya van dos. Si se fijan, lo estoy haciendo en cuadrado. Aquí son 3. Bajamos de nuevo 2 cuadritos. Lo hicimos cuadradito, pero a la hora de recortarlo le damos un poquito de forma quitando los picos para que se vea un poco más circular. Igual dibujan el centro y la pupila. Vamos a recortar este también para que vean las dos formas. A mí me gusta trabajar con moldes, les digo, porque quedan del mismo tamaño. No hay de que me quede un ojito más grande que otro. Miren. Para lo que vamos a seguir, vamos a tomar nuestros alfileres y fijar el ojo a donde lo queremos. Voy a hacer dos tipos de ojos distintos para que vean la forma en que quedarán. Ahora sí, tomamos nuestro hilo negro. Este ojo, cuando marcamos o ya hicimos el molde, vamos a delinear. Sosteniendo bien nuestro papel o nuestro molde, vamos a meter la aguja y en el puro borde del ojo, sin que se nos mueva, con pequeñas puntadas, vamos a ir delineando todo el bordecito. Con mucho cuidado, tienen que tener mucha paciencia para estos ojos. Porque si tienen que irlos bordando. Así, sin que se les mueva el papel. Por eso le puse alfileres, porque si se suele mover. Entonces, traten de que les quede con los alfileres y pequeñas
puntadas. Les recomiendo siempre bordar sus ojitos antes de que pongan el cabello, ya que por el tipo de hilo que utilizamos, que es muy delgadito, suele enredarse o anudarse. Entonces sí es mejor bordar el ojito antes de poner el cabellito. Aquí vamos a seguir por toda la orillita. Esto es para marcar bien el ojo. Me dicen algunas chicas que les da miedo bordar lo que es el ojito. Practiquen en una esferita. Si tienen miedo de bordarlos ya directo en su muñeco, practíquenlo primero en cualquier otra esfera que tejan y ya después lo hacen en el muñeco para que no se sientan inseguras. Así vamos a ir. Déjenme quitar este ojo. Bordando. Esto es para marcar lo que es el ojito y que nos quede el delineado. Igual en internet pueden buscar ojitos para imprimir, así le ponen y les van a salir muchos tipos de ojitos. O si buscan de algún personaje en específico, como las LOL, los ojos de la LOL, también lo pueden bordar así directo o igual bordarlos así en la tela como en el video pasado y ya ponerlos y quedan muy bonitos las LOL con esos ojitos. Miren, aquí ya delineé yo mi ojo, ya quedó esa parte. Ahora, igual que en los otros videos que hemos hecho, vamos a recortar lo que es la pupila y la vamos a delinear también. El proceso de los ojos es casi lo mismo, solo lo que va a cambiar va a ser ahorita los detalles del sombreado para darle más vista al ojo. Aquí volvemos a introducir. Igual, si no quieren que se les mueva lo que es la pupila, checamos bien a qué altura o en qué nivel la vamos a poner, picamos y sujetamos con un alfiler o un pasador. Igual que en el delineado de afuera del ojo, vamos a dar pequeñas puntadas. Es con una sola hebra, ¿eh? Estamos trabajando con una sola hebra, ya que como no es relleno, tiene que quedar más finito el delineado. Chequen que no se les mueva su pupila. Y pasamos al otro lado. Acomodamos, detenemos y seguimos con el delineado. Y aquí le estoy haciendo un poquito rapidito. Pero ustedes con toda la calma y paciencia del mundo tienen que irle delineando el ojo. Al terminar ya solo vamos a pasar
al inicio del ojito donde bordamos la primera parte y ahí podemos hacer un pequeño nudo. Perdemos la hebra y ahora sí, viene lo bueno. Empezar a bordarlo. Miren, ese es el delineado para sus ojitos. Igual, el otro, antes de que corten lo que es la pupila, tienen que hacer el otro ojito. Un ejemplo, hacemos este, marcamos, delineamos, quitamos, lo ponemos del lado contrario según a cómo vaya el ojo, bordamos el delineado para marcar la distancia. Una vez ya eso se recorta y se hace lo de la pupila para que no vayan a recortarlo y ya después ya no tienen el molde y ya les quedó un ojo de otro tamaño. Entonces hacen el delineado de afuera, de los dos lados, recortan y marcan el otro. Yo aquí hice solo uno porque les voy a mostrar dos diferentes tipos de ojo. Aquí está uno y les voy a mostrar otro tipo de ojo. Entonces, aquí vamos a empezar a bordar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro hilo negro para bordarlo del centro del ojo. Este sí lo vamos a utilizar con doble hebra para que se rellene más rápido. Nuestro trabajo. Como la pupila, si se fijan, el centro de la pupila es muy chiquito, solo vamos a tomar un punto, centrando bien lo que es la pupila. Entonces metemos y vamos a hacer una X. Déjenme subir un poquito más el punto, lo metí un poquito más abajo. Ahí está. Ahora sí, vamos a hacer una X. Esta X nos va a servir para saber qué tanto es lo que vamos a rellenar. Ahí está. Y vamos a hacer un cuadrado en esa misma X, pasando de esquina a esquina de cada X. No jalen mucho para que no se les deforme lo que es su ojito. No es necesario jalar tanto. En cada esquina de las X vamos a pasar en recto nuestro tejido para formar como un cuadrito. Y ese pequeño cuadrito lo vamos a rellenar todo de negro. Aquí está. Entonces vamos a rellenar como en la puntada que hicimos en el ojo en tela, ya sea en pequeñas puntadas o puntadas a lo largo. Vamos a ir rellenando. Que no nos quede ni un huequito sin rellenar. Todo, todo, todo. Pueden seguir haciendo X también. Cruzando, cruzando, cruzando para que quede bien, bien relleno su ojito. ¿Se fijan? Ahora, vamos a trabajar medios círculos. Aquí voy a pasar hasta la punta de aquí abajo para poder formar un medio círculo.
Esto es para que nos defina y quede bien, bien redondito lo que es el centro, miren. Así, pasamos aquí abajo. Y vamos a hacer otro medio círculo. De aquí, aquí, que sea cruzado. Si es una X, para hacer el primero hicimos de aquí a aquí y cruzamos acá. Ahora, para el otro lado, el otro medio círculo, vamos a hacer de esquina a esquina y pasando la aguja así. Van jalando. Y ya quedó muy bien formado el centro de la pupila. Ya solo van a buscar alguno de los puntos de cada extremo del ojo y van a hacer un nudo para perder esa lana o esa hebra. Aquí ya la perdemos y vamos a seguir con lo azul. Bueno, yo le voy a poner café, pero ustedes pueden ponerlo en azul, en verde, el color que quieran darle a su ojito. Déjenme abrir el hilo. Es un color como chedrón, no es muy café. Fue el que hallé porque el café que tenía yo ya se me había terminado. Igual, este color lo pueden utilizar para detalles, como aquí los reflejos de luz que hicimos en otros tonos más fuertes, solo que aquí ahorita les voy a mostrar cómo hacerlos. Tengo un poquito de café más oscuro, ese es el que voy a utilizar para los detalles. Ahora sí, vamos a comenzar lo de color. Para lo de color no vamos a hacer puntadas así a lo largo. Igual como hicimos en los de tela, vamos a ir formando todo el círculo alrededor. No lo vamos a tomar así. Entonces vamos a meter nuestra hebra en el borde y vamos a pasar cuidando borde de afuera del ojo y el borde de la pupila. Tienen que ir cuidando y pasando pequeños puntos, sin jalar mucho para que no se les jale el delineado y no se les deforme. Aquí lo hice muy separado, pero ustedes pueden ir pegando cada punto, que quede lo más pegadito. Entonces aquí yo me voy a regresar para que me quede todo bien lleno de puntitos. Cuando les pase así, de que les quede muy separado, traten de unirlos lo más que puedan. Jalamos del punto central de la pupila, pueden hacia el delineado que hicimos, lo más pegadito que puedan y sin jalar tanto. Déjenme quitar esto porque estoy jalando las cosas con el hilo. Tienen que tener mucha paciencia para no deformar su ojito. El resultado les va a gustar mucho.
Así nos vamos a ir toda la pupila. Rellenando bien nuestro ojito, cuidando siempre los bordes. En el borde que hicimos del delineado y el borde central de la pupila. Y sin jalar mucho para que no se deforme el delineado. Así vamos a ir haciendo todo. Y cualquier tipo de ojito lo pueden hacer, ¿eh? Si es de algún personaje en especial, busquen en internet nada más ojitos, por decir un ejemplo, ahorita que está mucho de moda Luca, ojitos de Luca. Buscan a Luca y pueden imprimir la imagen en el tamaño que vayan a querer hacer el ojito, o igual pasarla de la computadora con papel mantequilla, alguna hoja que sea transparente en la imagen o el dibujo. Miren cómo va quedando. En el próximo video vamos a hacer lo que son las boquitas. También les voy a mostrar diferentes tipos de boquita. Para eso les digo que estos ojitos sí es de tener mucha paciencia, porque es irle bordando todo alrededor con mucha calma para que les queden parejitos. Que les queden bien cubiertos. Y no ocupan ir jalando la hebra. Así van metiendo, cuidando bien siempre sus bordes. Al terminar de bordar todo, se va a hacer lo que es el detallado. El detallado es poner al borde de la pupila otro color, otros destellos de hilo en esto mismo, la pestaña, el párpado, para que les queden unos ojitos como más realistas. Y me gusta mucho este tipo de ojitos así en las muñecas. Ya que parecen como ojitos como más realistas. Pero igual, como les digo, según la muñeca que estén haciendo, son los ojitos. Igual, el nuevo taller que voy a darles en los grupos, las chicas que están en los grupos, va a ser Candy Candy, y va a llevar ojitos bordados sencillos.
Igual la que quiera ya bordarse los más complicados como estos, le va a resaltar más su muñeca. Si se fijan, aquí jalé un poquito de más y es lo que les digo, no jalar de más porque el delineado que hiciste lo subes. Cuando pasa eso, tienen que jalar un poquito su tejido para aflojar un poquito. Y ya al final el borde nos va a ayudar a que no se note, pero traten de no jalar el borde para que no se les deforme. Cuando se abren las hebras, a veces una pasa más que otra y queda levantado. Traten de que les queden las dos al parejo cuando ponen dos hebras. Si se fijan, ahorita estaba acomodándolas porque después se nos va a notar. Ahorita vamos a continuar con lo blanco. Miren como aquí queda una hebra más abierta que otra. Igual buscan cuál es y jalan un poquito para que no les queden abultadas. Ya casi terminamos lo que es la pupila. Y no tienen que meter la aguja todo hasta tomar el relleno, es por encima. Por encimita de la primera capa del tejido que hicieron, ahí es donde van a ir bordando el ojo. No tienen que meter la aguja hasta tomar relleno, por encimita. Miren. Aquí ya casi termino de bordar lo que es lo café. Lo blanco sí lo vamos a bordar en línea, ya que eso es más rapidito. Aquí ya queda un pedacito, se fijan, sin punto. Nos regresamos para que nos quede bien cubierto todo lo largo del ojito. Ahí está, ya lo café. Ya va tomando un poquito más de vista. Aquí, como les digo, si ustedes jalan el delineado, se jala también, miren. Aquí un pequeño pedacito, lo jalé de más y se subió. Entonces, allí lo vamos a acomodar con el bordado. Ahorita les voy a decir cómo. Una vez ya hecha la pupila, si quieren darle más forma, igual vamos a hacer medio círculo, sacamos y
enrollamos lo que es el ojito. Pasamos a donde hicimos el primer punto, que sería aquí. Y del otro lado formamos otro medio círculo. Ahora, para que no se note bien lo que estamos haciendo de los medios círculos, como en los bordados en tela, vamos a pasar al inicio, ir tomando las hebras que dejamos, poquito, con pequeñas puntadas, con pequeñitas, vamos jalando. Esto es para definir más el círculo de nuestra pupila. Miren, ahí va ya definiéndose. Y pueden ir fijando. Recuerden, fijar el punto es tomando punto de la base de la carita. Así vamos a darle toda la vueltita para que nos quede bien definido lo que es nuestro ojito. Pequeñas puntadas y fijamos, tomando un poquito de lo que es la base de la cabecita. Allí ya fijé. Eso es para que no se nos recorra como se está recorriendo aquí esta línea. Volvemos a fijar. Y seguimos. Aquí ya casi termino el borde del ojito. Aquí voy a fijar y voy a pasar de este otro lado, ya que aquí no fijé y se está levantando. Entonces tomo, jalo y fijo. Ya igual pueden hacer un nudo nada más y está terminado lo de en café. Cortamos y sigue lo blanco. Aquí está el hilo blanco. Vamos a cortar igual una hebra. Y anudamos. Vamos a bordarle lo que es esta parte y esta parte en blanco. Igual cuidando los bordes de nuestro pupila y del límite que hicimos aquí del ojito. Igual con pequeñas puntadas como en los de tela o de lado a lado para que nos quede a lo largo, cuidando el delineado que hicimos.
y así vamos jalando. Ya cuando tienen mucha práctica, que van practicando cómo bordar los ojitos, ya es más rápido. Delinean, rellenan el ojo y todo ya más rápido. Nada más al principio sí hay que tener paciencia y no se desesperen. Miren, ya es más rápido el bordado. Cuando ya tienes bastante práctica, que estás practique y practique o bordando diferentes ojos, ya es un poquito más rapidito. Igual chequen que no les quede ningún puntito sin rellenar. Y ir haciendo cada punto cuidando los bordes. Aquí me va a pasar hasta acá abajo porque ya es el último que voy a dar. Y brincamos hasta el otro ojito, hasta el otro pedazo del ojito. Y jalamos. Así va quedando, miren. Es perderle el miedo a bordarlos. No tengan miedo en bordarlos. Buscamos punto, borde y borde. Y jalamos. Y ahorita lo que sigue ya es lo que se puede decir un poquito más complicadito porque son las pestañas, definir bien la pupila, el párpado, perdón. Pero igual con práctica también lo van a lograr muy bien. Aquí vamos bordando borde a borde, orilla a orilla. Jalamos las hebras que nos queden bien cerradas. Y jalamos. Si se les pierde el delineado, no se preocupen, ya que ese después lo vamos a volver a marcar, que ya es la definición del ojito. Aquí vamos en todo el borde. Vamos cubriendo bien todo. Ya son más pequeñas las puntadas, ya que es lo más delgadito del ojito. Aquí voy a dar las últimas dos para ya hacer la definición del ojito y las pestañas. Si se fijan, se ve como si no tuviera forma.
Sale un poquito de más también. No tiene casi forma porque aún nos falta. Volvemos a tomar el hilo negro. Insertamos en la aguja. Y vamos a tomar hilo en el color que tejieron o bordaron su carita. Déjenme traer una hebrita de hilo en este color para hacer el párpado. Aquí está. Y vamos a tomar una aguja grande o gruesa. En este caso yo tomé una estambrera. Para hacer el párpado. Hay dos formas de hacer el párpado. Una es tomando sus sombras y vamos a sombrear el borde. Vamos a sombrear el borde de nuestro ojito. Esto es para darle un poquito de resalte si no quieren bordar lo que es el párpado y van a poner solo las pestañas. Marcan un poquito de sombra café, que solo va a ser este borde, esto de aquí, hasta la mitad de lo que es un costado, no completo. Solo a la mitad. Esto es en caso de que vayan a utilizar solo las pestañas sintéticas. Ahorita con el otro hilo vamos a taparlo. Sí, vamos a poner las otras pestañas que son con hilo. Ahora, una vez ya hecho el sombreado, vamos a introducir nuestro hilo en color negro. Esto es para colocar lo que son las pestañas sintéticas, que serían ya sea estas delgadas o hay unas que son ya más gruesas. Déjenme levantar una. Aquí vamos a pasar de este lado hasta aquí, a la mitad del ojito, y jalamos. ¿Se fijan? Ahora sí ya va tomando más forma. Nuestro hilo lo vamos a volver a pasar y salimos aquí de nuevo, 2 o 3 pasadas. Esto es para hacerlo un poco más grueso y ya una vez que está el delineado en negro, puedan colocar las pestañas encima de eso negro que bordamos. Miren. Que sería para este tipo de pestañas. Esta es una forma de cómo poner lo que son las pestañas sintéticas. ¿Se fijan? Todavía no tiene reflejo de luz, no hemos terminado lo del borde de aquí abajo y ya tiene vista. Que sería nada más con el borde negro. Pero como vamos a hacerle el párpado, esa es una forma. Ahora, vamos a hacer la forma que tiene el párpado. Para eso vamos a utilizar
nuestro hilo con el que bordamos la cabecita. Igual vamos a hacer una o dos pasadas. Miren. Y después vamos a colocarlo negro. Vamos a hacer lo mismo, pero esto es para darle más volumen al ojo. Como aquí si lo pasamos de lado a lado, sale un poquito de relleno. Eso igual se lo pueden cortar y tratar de meter el relleno que se haya salido. No es mucho. Entonces, vamos a acabar el párpado. Pueden ser una sola pasada o como aquí yo le di dos pasaditas. Igual, si quieren unirlas todas en una sola vuelta, que se note una sola vuelta, también pueden irlas fijando, igual como en la pupila, y queda mejor, si lo hacen en una sola. Si pasan varias hebras y quieren hacerlo que se vea más parejito o más finito, miren. Queda mucho, mucho mejor. Pasar todas las hebras que pasemos en una sola. Así vamos a ir jalando. Miren, le vamos dando volumen al ojo. Esto es para darle un poquito más de volumen. Ahí está. Igual, solo perdemos, hacemos un nudo donde vayamos a perder la lana y cortamos. Miren, aquí ya se forma más el párpado. Ahora sí, sigue el borde de lo negro. El borde de lo negro lo vamos a hacer en la pura orillita de entre el ojo y el párpado. De entre el ojito y el párpado. Pueden ser 2 o 3 pasadas. Ya esto depende mucho de cómo les guste a ustedes. Si lo quieren bien marcado su ojito, los bordes de negro, o lo quieren más sencillito, con una sola vuelta. Aquí le voy a dar yo 2 pasadas. Aquí está la primera. Jalamos que no nos quede tan flojo. ¿Se fijan? Vamos de nuevo a pasar el borde al inicio del ojo. Jalamos un poquito y de nuevo la línea en negro. Miren, va tomando más forma nuestro ojito. Aquí volvemos a pasar a la mitad de la línea que estemos bordando para formar como medios círculos. Ahora sí, vamos a pasar de nuevo al inicio y fijando las vueltas o las hebras que pasamos en una sola, como lo hemos venido haciendo. Pasando las 3, 4 hebras que pasamos y jalando en pequeños puntadas. Pequeños. Así vamos uniendo, vamos uniendo. Y pueden ir fijando a lo que es el párpado. Con pequeños puntos y tomando las hebras que estamos haciendo en una sola, para que no se les mueva. Igual de nuevo. Y así pueden hacer cualquier tipo de ojitos. Desde ojitos kawaii,
de anime, que son los kawaii. Pueden hacer ojitos más tiernos o como estos que ya son un poquito más, miren, como ya más coquetos o con más vista. Así van a ir tomando puntitos, puntitos. Pequeños puntos. Ahora pasamos de nuevo al inicio del ojo. Esto es para delinear ahora la parte baja del ojo. En la parte baja del ojo no es necesario que den tantas vueltas. Puede ser solamente una, así. Puede ser a la mitad del ojo solamente, que es hasta aquí, para que no se vea tan cerrado lo que es el ojo. Miren, solo a la mitad. Y pueden hacer lo mismo que hemos venido haciendo, unificar todas las filas en una sola. Tratando de tomar un pequeño punto para fijar. Un pequeño punto para fijar. Miren, ya casi está listo nuestro ojito. Aquí vamos a darle 2 vueltas, que es la gotita del ojo o el inicio del ojo, el bordecito del ojo, para perder lo que es la lana. Miren cómo va quedando ya el ojito, y es cualquier modelo que ustedes escojan de entre todos los que les mandé. Igual recortan base de afuera, la pupila, van rellenando poco a poco. Y cualquier tipo de ojitos, ya sea estos otros de tipo anime, o para la sirenita, como les digo, en internet hay muchos ojitos que pueden descargar y imprimir para usarlos para sus moldes. Aquí vamos a poner un poquito de sombra aquí arriba en el párpado, ya sea en color rosa, en color piel, para solo darle un poco de más color a lo que es el párpado. Muy bajito, no ocupan cargar tanto color, tanto. Esto es nada más para que le dé como un poquito más de resalte a lo que hicimos del párpado. Miren. Esta brochita es muy buena, ¿eh? Si tienen de este tipo es para la ceja, pero sirve mucho. Cuando se pasan de rubor o algo, solo cepillan un poquito y lo quitan. Miren. Entonces, si quieren esta pestaña, la van a pegar al borde de lo negrito, donde tejimos o bordamos lo negrito. Pueden unirla con pegamento, con silicón, o simplemente dar unas pequeñas puntadas a la hora de que están unificando todo. Miren. Miren qué lindo va quedando ya. Ahora, entonces, si ustedes no tienen pestañas de estas, lo que vamos a utilizar va a ser nuevamente nuestro hilo negro. Vamos a utilizar un palito según lo grande que quieran las pestañas, como este o este que es tipo banderilla de bambú.
para hacer lo que sigue. Si ustedes no tienen pestañas sintéticas, van a utilizar lo que es el hilo. Utilicen un hilo delgado para las pestañas, porque si utilizan un hilo muy grueso se les va a ver como muy raro. Vamos a meter el hilo desde donde quieran ustedes las pestañas. Y vamos a poner nuestro palito. Vamos a ir enrollando. Vamos a ir enrollando. Así, miren. Según la cantidad de pestañas que quieran. Pueden utilizar 2 palitos. ¿Para qué? Para hacer hasta el punto central, que sean unas pestañas. Y el otro palito lo vamos a colocar así. Uno así y otro así. Para que nos dé a todo alrededor de las pestañas. Una vez ya envuelto todo lo que es el hilo y tomando punto de aquí, ahora sí va a llegar el tiempo del pegamento. Pegamento o sellador de pintura, sellador de color. ¿Para qué? Con una brochita, consigan un tipo de brochitas delgadas, van a humedecer un poquito con pegamento o sellador de color y van a colocar encima de aquí de su hilo con mucho cuidado para que no se les derrame hasta el ojo. Entonces van a tomar pequeñas cantidades e ir enrollando. ¿Para qué? Al final que esté un poco medio seco, no completamente seco. Van a quitar el palito antes de que seque, porque si no el hilo se les va a quedar pegado en el palito. Le pongo el pegamento, lo dejo que ore un poco, que seque un poco. Van a retirar lo que es el palito con mucho cuidado cuando ya tengan sus pestañitas ya con el pegamento y pegaditas una tras otra. Ya nada más van a recortar las puntas. Ya le hace falta filo a mis tijeras, creo. Y van a quedar lo que son las pestañas. Miren. Quedan las pestañas y ya quedan duritas, quedan rígidas por el sellador de color o el pegamento. Pero siempre y cuando, como les diga, no las vayan a quitar ya que estén secas completamente. Porque si está seco completamente, se va a pegar el hilo al palito y les va a ser más difícil sacar el palito. Entonces, le ponen el pegamento, le ponen el sellador de color, esperan a que oree un poco, que seque un poco y ya después retiran el palito con mucho cuidado para que no los jalen y recortan la punta de arriba y les van a quedar así fijas. Ya no se les van a mover, no se les van a despegar, les van a quedar un poco onduladas. Aquí no me quedaron onduladas porque no le puse pegamento, pero cuando ustedes lo hagan, les van a quedar onduladas las pestañas. Entonces ya no ocupan tanto las sintéticas porque quedan muy bonitas. Y entre más pegaditas o más tupidas hagan sus pestañas, van a quedar como si fueran estas, porque quedan pegaditas, una tras otra. Entonces, ya ustedes deciden si quieren utilizar pestañas sintéticas, pestañas de hilo. Aquí las voy a jalar para sacarla, ya que pues esa no las voy a utilizar porque yo no le puse pegamento. Yo voy a utilizar este tipo de pestaña. Una vez ya que tenemos pegado lo que es la pestaña, tenemos el párpado, el color, la sombra y todo,
pueden poner unas gotas de luz. Las gotitas de luz es para que se vea más claro su ojito. Como aquí, miren. Y otra cosa que se me faltaba decirles también. En caso de que quieran más delineado aún su párpado, pueden tomar una línea, una hebra, solamente una, que no quede grueso. Esto es para definir facciones. Lo pueden utilizar para las narices, lo vamos a utilizar para la boca, lo vamos a utilizar para varias cositas. El borde de aquí arriba del párpado, podemos ponerle una pequeña línea. No completa. Puede ser completa, Ustedes ya deciden si la quieren así completa o solamente la mitad. Esto es para darle un poquito más de vista al ojito. Un ejemplo, si yo la pongo allí, igual anudan su hebrita. Miren, ponemos o colocamos lo que son las pestañas. Miren, es para darle más vista en el borde del ojito. Igual si no quieren así la mitad, pueden hacerlo completo. Sería el borde del párpado. Miren, resalta aún más lo que es su ojito. Y ya, solo con pintura plástica, vamos a poner lo que son unos reflejos de luz. Aquí voy a poner un pequeño punto y aquí otro pequeño punto. Miren, sin pestañas luce bonito. Ahora ya con las pestañas. Y quedan unos ojos muy bonitos para sus muñecas. Miren. Mañana les voy a grabar el otro ojito para darles los detalles de la pupila, que es esto de aquí adentro, porque ahorita ya se hicieron varios minutos, entonces para darles a que sean más videos y diferentes tipos de tips o diferentes, ¿cómo les puedo decir? Diferentes formas, modelos de ojitos o diferentes detalles ya más de los ojitos. Les voy a grabar otro video detallando más lo que es la pupila. Va a ser el mismo bordado, solo les voy a dar tips para detallar más la pupila. Miren, espero les gusten este tipo de ojitos. Practiquen mucho en diferentes cabecitas que tengan para que sus muñecos se vean geniales. El viernes va a ser el taller de boquitas. También vamos a hacer diferentes tipos de boca. Vamos a hacer en fieltro, vamos a hacer en tela, como hicimos este ojo, vamos a hacer en tela. Y vamos a hacer bordadas en el mismo muñeco. El miércoles les paso el video de el otro ojito para cómo detallar más lo que son las pupilas o darles un poquito más de vista a las pupilas, que se vean más reales o más resalten más con otros tonos de hilo. Y el viernes les voy a subir el video de boquitas de fieltro y de tela para dar una clase en vivo igual de cómo bordar lo que son boquitas ya directo en el muñeco. Espero que les guste, que sí le estén entendiendo. Si no le entendieron a algo o creen que me falta algo para explicarles, déjenmelo saber. Así ya
ya me pongo yo a buscar otra forma de cómo explicarles cómo hacer el delineado, el bordado o algún otro tipo de detalle que a ustedes se les dificulte. Pues por hoy es todo. Espero y practiquen con sus ojitos y tipos de pestañas. Y pues me dicen ya por WhatsApp si quieren que les explique de otra forma en caso de que no hayan entendido el bordado, los detalles del párpado y, y pues esperar el otro video que son las boquitas. Las quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Bye.